Este que tengo aquí es el Vivo V40 5G, uno de los candidatos a dispositivo fotográfico de la gama media por muchas funciones. Pero ¿qué más tiene? ¿Qué otras cosas tiene? ¿Qué podemos hablar de él? Pues lo cierto es que lo he usado durante unos cuantos días y sí, se sitúa en un segmento muy difícil. Son 600 euros, tenemos muchos modelos que se han presentado, desde modelos que siguen un poco esa misma filosofía, como puede ser Oppo, modelos muy potentes, como puede ser Poco, modelos un poquito más caros, un poquito más completos en algunas cosas, como puede ser Honor, modelos del año pasado bajados de precio, como puede ser OnePlus. Es un segmento muy difícil. Vivo siempre apuesta por algunas cosas concretas, siempre apuesta por ser diferente en algunos factores, siempre apuesta por una estrategia casi única en muchas cosas, y te voy a contar qué vale la pena y qué no vale la pena de este dispositivo, así que permanece atento. Lo primero de este modelo es el diseño y tenemos varias cosas positivas. Primero, que pesa 190 gramos, menos de 200 gramos en este peso y con algunas de las especificaciones que te diré después son sin ninguna duda positivas. Aquí no tenemos duda, tenemos IP68, en este segmento de precios no es tan habitual, nos quedamos en 54, nos quedamos en 65, pero 68 quizás no es lo más habitual de todo. Algo muy positivo, además de que Vivo siempre pasa muchísimas pruebas de certificación, el tema del USB tipo C, el tema de los ciclos de carga, el tema de cuántas veces usar el cargador, el tema de caídas, pasan muchísimas certificaciones y pasa muchísimas pruebas internas que siempre comentamos en los análisis de Vivo, lo cual son muy positivas y aportan pues un extra quizás a la hora de tener una fabricación mejor o no. Después, por otro lado, tenemos una trasera de vidrio, a mí me gusta mucho, disponible en dos colores, este violeta y otro gris. Este es un poquito más llamativo, quizás tiene un punto extra respecto a tener un diseño diferente, ser más bonito, pero tenemos unos cantos de plástico. Por otro lado, lo digo siempre y no me canso, y sobre todo parece que en esta gama de precios nos hemos acostumbrado al plástico. La mayor parte de usuarios que van por ahí utilizan funda, entonces si tienes que recortar en algunas cosas, está bien recortar en los materiales en este segmento de precios. Primero, porque son usuarios que suelen cambiar de móvil cada cierto tiempo, con lo cual utilizan funda, y segundo, porque son usuarios que no valoran el aluminio en vez del plástico, en muchos casos, porque incluso para nosotros a la mano muchas veces no se nota. A nivel de diseño también me gustaría comentar una cosa, es que tenemos una pantalla curva, además una pantalla no muy curva, pero sí que es cierto que lo suficiente. Y ojo, comentar una cosa, tenemos márgenes bastante grandes arriba y abajo, más grandes que otros modelos que he estado viendo comparando en este segmento de precios, más pequeño que otros, se sitúa ahí un poco en el medio, pero no sé, no me acaba de gustar visualmente, me llama mucho la atención, igual es por cómo está hecha la pantalla curva, no es dramático, pero simplemente que lo sepáis. Y un agujero en pantalla también, una zona central un poquito más grande de lo que nos gustaría. Comentar que esto sirve para el desbloqueo facial, bastante rápido, y que después también tenemos un lector de huellas en pantalla que está situado bastante abajo. Es curioso que este año me estoy centrando mucho en eso porque cada vez hay modelos o muy abajo o muy arriba. Por ejemplo, creo que es el Pixel 8 Pro que está muy arriba, este está muy abajo. Pocos dispositivos lo tienen en el sitio justo y sitio exacto donde creo que a la mayor parte de usuarios le va cómodo. Evidentemente cada uno tiene su tamaño de mano, pero yo creo que aquí está un poquito bajo. Hablando por lo demás de la pantalla, tenemos un panel de 6,7 pulgadas, bastante grande, es un panel AMOLED, tenemos 120 Hz, tenemos muy buen diming, que eso es una de las claves, y después tenemos también pues muchos temas de color, ¿vale? Tenemos el 100% del espectro de DCI-P3, tenemos HDR10 y tenemos un panel de 10 bits. Un estándar, ya casi podemos decir, en toda la gama media de Vivo, por lo menos de la serie V, todos los dispositivos prácticamente tienen esto. ¿Cuál es el gran punto? ¿Cuál es el gran factor? Pues tenemos dos. Por un lado, la resolución 1,5K. Parece que ya en este segmento de precios nos estamos acostumbrando a ese extra. Y después, por otro lado, 4500 nits de pico de brillo máximo en modo blanco HDR. Ojo, lo digo siempre, estos picos de brillo sí que es cierto que muchas veces nosotros los decimos y es lo más sencillo de decirlo. Yo si tuviera que hacer un TikTok de un minuto de este vídeo te diría, ¿tiene 4500 nits? Sí, porque es la cifra que da el fabricante. Después tenemos brillo máximo nominal, está muy bien, es un panel que se ve bien, es un panel que en casi cualquier situación se ve bien. Es cierto que lo comparas directamente cuando no estás consumiendo contenido HDR con, por ejemplo, eso que estoy señalando ahí, que es el Pixel 8a que está en la estantería, y es parecido. Sí, eso también es verdad y también es una de las cosas que nosotros tenemos que comentar, pero lo que menos me ha gustado es el control del brillo automático. Por suerte para Vivo es lo más sencillo de modificar. Normalmente, sobre todo en algunas situaciones en las que no hay incidencia de luz directa, pero hay mucha luz, mucha luz ambiental, el brillo lo he notado un poquito bajo y a veces pues he tenido que ir al ajuste y subir un poquito el brillo, ¿vale? Simplemente pues es un detalle que ahí yo quería comentar, no es dramático, pero sí que es cierto que a veces me da la sensación de, vaya, si tuvieras un poquito más, todo sería un poco más cómodo. Y ahora viene otra de las claves, que es el rendimiento. Tenemos un procesador que es actual, pero que tiene poca potencia. El Snapdragon 7 Gen 3, ya veis, no llega al 1.000.000 de puntos en Antutu. Sí que es cierto que en otras pruebas de rendimiento sintéticas da una cifra bastante correcta,
siempre lo digo, a partir de 500.000, 600.000 en Antutu, bueno, quizás hasta el año pasado, este año nos debemos ir más a 600, 800.000. Para el usuario de gama media, el rendimiento es correcto. Pero, ¿cuál es el problema? Que nos tenemos que enfrentar a lo que se acaba de presentar en el mercado. Y es cierto que Oppo utiliza un procesador de MediaTek similar, pero es cierto que Realme, por un precio parecido, es mucho más potente, y es cierto que Poco, por un precio parecido o más económico, es mucho más potente. Y eso hay que decirlo. Esos modelos tienen otras cosas. Esos modelos pierden en otros apartados. Algunos en software, otros en cámaras, algunos en las dos cosas, algunos en usabilidad, sencillez, experiencia de usuario, podemos decir, pero tenemos más potencia, lo cual también hay que decirlo. Pero ojo, esos son unos dispositivos para un tipo de usuario y esto es otro dispositivo para otro tipo de usuario. Y yo creo que es bonito que haya fabricantes que apuesten por caminos diferentes, que Realme o Poco pues tengan mucha potencia en esos 600 euros y que, pues por ejemplo, Vivo y Oppo pues apuesten por una experiencia de usuario superior, con un apartado de cámaras con más funciones y más trabajado. Cada fabricante va a lo suyo y eso es muy interesante porque cubrimos un espectro más grande dentro de la gama media. Aquí tenemos un procesador correcto y más que suficiente para el día a día, aplicaciones de mensajería, redes sociales, navegación. Ahí no vamos a tener ningún problema. Si le pedimos un poco más, tampoco, GPS, etcétera. Y ya si queremos jugar, pues si vas a jugar mucho, no es tu dispositivo, te vas a tener que ir a otras cosas, como por ejemplo estos modelos que acabo de decir, pero para juegos esporádicos de 15-20 minutos en el metro, transporte público, que sea de algo sencillo, no vas a tener ningún problema de rendimiento. Sí que quería comentar una pequeña cosa, es que está bien optimizado, esa experiencia de usuario está bien, pero el software no es el mejor. Y aquí se notan algunas cosas, por ejemplo, a veces tenemos pequeños toques fantasma en la pantalla. Sí que es cierto que quizás en algunos aspectos a nivel de diseño la capa de personalización, que es PhanTouch 14 con Android 14, podría ser un poquito mejor. Ha habido cambios en la personalización, ha habido cambios en la cámara. La cámara antes tenía los ajustes en un sitio de sensores y se ha movido. Por ejemplo, antes tenía el modo belleza de la cámara delantera activado automático, se ha quitado. Ya hace una generación o una y media. Hemos tenido cambios, hemos tenido evoluciones, pero aún sigue necesitando evolucionar algunas cosas. A nivel de personalización tenemos cosas a lo mejor muy específicas, concretas, pero después nos cuesta a lo mejor cambiar algunos temas. Cada vez hay más personalización propia en pantalla, con las carpetas grandes, más personalización propia en la barra de notificaciones, con colores, con formas, y aquí quizás no tenemos tanto que tienen otros fabricantes. Ninguno tiene todo, pero sí que es cierto que quizás aquí es donde me he encontrado un poquito más vacío de cosas. No es una capa de personalización que me desagrade, de hecho creo que hay solo 2 capas de personalización ahora mismo dentro de Android, que me cuesta recomendar mucho los dispositivos por esa capa de personalización, y tengo que decir que Vivo no es una de ellas, ¿vale? Así que simplemente ahí lo quería decir. Y lo mejor que tiene este dispositivo, creo que para mí es lo mejor junto con todas las opciones que tenemos en la cámara, es que tenemos una batería de 5.500 mAh con 80 vatios de carga. 5.500 mAh se traducen en que ahora mismo tengo un 4% de batería, son las 3:15 de la tarde, volví a la oficina a las 3 para grabar, lo desenchufé ayer por la mañana a las 7:30 de la mañana y llevo más de 6 horas de pantalla. Día entero, con tarjeta SIM, con 5G, creo que poco podemos decir. Yo suelo cargar el dispositivo cuando vengo en el coche porque llevo Android Auto. Si lo hubiera cargado esos 40 minutos, 20 de ir y 20 de volver, tanto ayer como hoy, el dispositivo ahora mismo estaría cargado, porque con los 80 vatios no tendría problema. O sea que sería un dispositivo para mí de 2 días de uso, casi sin ningún tipo de limitación. Y no hay muchos modelos con 190 gramos, con esta potencia, con estas funciones, con esta buena pantalla de resolución, de brillo, de tasa de refresco, que me lleguen a estos 2 días. Sí que quería comentar una cosa, y es que, por ejemplo, tenemos mucho almacenamiento y mucha memoria RAM. Como siempre en Vivo, es sinónimo de Vivo, es mucho almacenamiento y mucha RAM, pero ojo, porque tenemos una memoria UFS 2.2. Sorprende en este precio, porque aparte tampoco es habitual en la marca hacer este tipo de recortes, pero bueno, simplemente hay que lo sepamos. Y el último apartado es las cámaras, y aquí tenemos grandes noticias. Es el primer dispositivo de gama media de Vivo que viene con la firma de Zeiss. Estaba reservado a la gama alta, lleva ya unos cuantos años colaborando y es una muy buena colaboración. Es una colaboración que además se ve y que el usuario puede tocar por diferentes cosas. No es como tenemos eso ahí y ya está, no, hace cosas, no. Lo primero es que en los modos de fotografía normal tenemos el modo vívido, el texturizado y el natural. A mí me gusta mucho el natural, es como su nombre indica, muy natural. Tenemos menos contraste, tenemos menos color, que ayuda a menos saturación. Es cierto que a veces las imágenes parecen un poco lavadas para darle quizás ese tono más natural, y las imágenes normales no son lavadas. De hecho, pues seguramente pues esta zona de aquí, esa pantalla de ahí, la parte de abajo de mi barba esté muy oscura, incluso esa luz de ahí pues esté quemada, y como que lo lava todo el contraste, ¿vale? No le da ese extra de contraste, de micro contraste en algunas zonas como hacen otros fabricantes, pero quizás se pasa. La cámara principal, en este caso es un sensor de 50 megapíxeles de Samsung que funciona bastante bien. Tengo que reconocer que a mí me ha gustado, buen rango dinámico, buen detalle. Es un sensor bastante grande, aunque
Es cierto que en este segmento de precios hay sensores Litia, en este segmento de precios hay sensores muy grandes, no destaca, ¿vale? Sí que hace buenas fotografías, sí que tenemos estas opciones de Zeiss, pero no es algo que destaque. Después tenemos un ultra gran angular de 50 megapíxeles, el JN1 de Samsung, uno bastante flojo, pero ¿qué pasa? Que si os fijáis, todos los dispositivos que os acabo de nombrar, que se acaban de presentar, tienen un sensor de 8 megapíxeles y aquí pues por lo menos tienes más resolución que te permite hacer un vídeo con un poquito más de calidad. Comentar que hoy tiene otros rivales como Samsung, como Pixel, que en estos precios sí que montan sensores de más resolución y sí que permiten grabar vídeo en 4K y que sí que seguramente ofrezcan un mejor rendimiento. Pero bueno, en general tenemos ahí ese factor de este ultra gran angular positivo, rango dinámico correcto, las fotografías con poca luz sí que sufren un poco, creo que es donde más sufren, es algo genérico en este segmento de precios. De hecho, he criticado mucho un dispositivo de 549 euros que salió hace cosa de un mes por tener un rango dinámico y un detalle en poca luz muy malo, fotografías muy empastadas por usar este sensor, ese sensor habitual MX355 de 8 megapíxeles, así como hace 2 semanas alabé a otro dispositivo que con ese mismo sensor ofrecía resultados mejores, muy similares a este, pese a que ese sensor en principio sería peor. Uno de los grandes recortes que tenemos en cámaras en este dispositivo es que no tenemos, en este caso, un teleobjetivo, que sí que ya hay modelos que aquí lo tienen, es cierto que son los que utilizan un sensor ultra gran angular peor, lo cual también es importante, y que tenemos una cámara delantera, que vamos a grabar ahora en vídeo, que nos permite grabar vídeo en 4K a 30 fotogramas por segundo, con el modo de 0,8, ¿vale? Que estoy grabando aquí ahora mismo. Este modo de 0,8 es súper angular. Tenemos, por ejemplo, 1, que sería en la resolución normal, el estándar, la visión más habitual, y también incluso podemos hacernos un poquito más de zoom y no perdemos muchísima calidad. Sí que es cierto que perdemos un poco, pero no es, en este caso, nada exagerado. Me ha gustado bastante este vídeo en 4K. Creo que, en general, incluso el audio está bastante bien, aunque, ojo, porque tenemos una estabilización bastante floja. Y sí, tenemos un modo con retrato de estabilización en la cámara delantera, que es algo que ha ido apareciendo y desapareciendo de varios fabricantes, pero en general el vídeo, la estabilización no es la mejor y de hecho creo que ahí el fabricante pues debería mejorar un poco en general, ¿vale? Tanto la fotografía nocturna del ultra gran angular como la estabilización de vídeo necesitamos, creo, en este caso un punto extra. Por lo demás, esa cámara delantera me ha gustado, tenemos buen rango dinámico, buen detalle, tenemos ese mismo sensor JN1 también de Samsung que tenemos en el ultra gran angular. Bueno, el ultra gran angular no está especificado en ningún sitio, pero por especificaciones parece que es ese sensor. Aparte ya se ha usado muchas veces en el ultra gran angular, así que coinciden especificaciones con otros modelos. Y después tenemos pues en general un vídeo en la cámara trasera positivo, tenemos 4K, pero con un poquito de falta de estabilización. Y lo último, la aplicación, hemos mejorado varias cosas y sobre todo lo que tenemos es, aparte de esos modos de color que os comentaba de Zeiss, que ya comenté antes, tenemos sobre todo un gran trabajo a nivel de retrato. Podemos escoger 3 o 4 modos diferentes de tipo de fotografía, de retrato, con 24, con 35 y 2 tipos diferentes con 50 milímetros. Podemos escoger simulaciones para el bokeh, que es este efecto de desenfoque que por ejemplo este objetivo hace de manera normal, lo podemos hacer con software, con diferentes tipos de bokeh a través de, bueno, con simulación de objetivos de Zeiss. Tenemos también en modo vídeo retrato cinemático Zeiss. Es algo muy parecido a lo que teníamos en la gama Premium hace poco tiempo con los dispositivos X. Creo que el primero que probé yo fue el 80, que teníamos en el 80, en el 90 y que hay ahora en el 100, y tenemos muchas variables ahí en ese sentido, lo cual es muy positivo y le añadimos un extra. Este año es el año del retrato, lo hemos visto en los últimos lanzamientos de este segmento de precios, cada vez mejor recorte, cada vez mejores cosas. Lo que menos me gusta de todo el apartado de cámaras es el modo belleza. Menos mal que Vivo ha decidido que en la cámara delantera, que antes venía activado modo belleza de serie, ya no venga. Si activo el modo belleza, mi cara es la mitad. Como tengo la barba no la recoge, entonces la barba es el doble, la cara es la mitad y hace lo que quieras. Es muy exagerado. Creo que para mí es el peor punto que tiene en este sentido el dispositivo. Lo bueno es que no viene activado y que lo puedes desactivar, ¿vale? Simplemente comentarlo, la aplicación está bastante bien. El rendimiento, como ese procesador es un poquito flojo, pues a veces tarda un poco en procesar, aunque no es nada grave, pero en general, oye, tengo que reconocer que el apartado de cámaras es bastante completo. Y ahora vamos a unas conclusiones. ¿Y vale la pena el Vivo V40 5G? Estamos en un mercado muy difícil, ya lo he dicho. Tenemos Realme con el GT6,
tenemos Oppo con el Oppo Reno 12 Pro, tenemos Poco con el F6 Pro, tenemos Pixel con el 8A, tenemos el A55 de Samsung un poquito más barato, tenemos el S23 FE, tenemos muchísimos modelos con muchísimas opciones, con muchísimas alternativas y que en algunas cosas son mejores, en otras son peores, que buscan otro tipo de usuarios, que buscan este mismo tipo de usuarios. Este dispositivo lo que tiene fundamentalmente son tres apartados donde creo que es superior a los demás, o por lo menos que está en la parte de arriba de este segmento de productos, que es en la pantalla, a nivel de resolución y brillo con esos 4500 nits, es difícil encontrar algo mejor. A nivel de autonomía, porque el procesador es muy eficiente, son 4 nanómetros y tenemos 5500 miliamperios. Para mí creo que es la mejor autonomía que he probado recientemente, porque sí que es cierto que el GT6 tiene la misma capacidad, pero es más potente y quizás se puede notar. Es cierto que si tú le pides te da más, pero también te consume más. Y después, por otro lado, lo que tenemos es un apartado de cámaras que es más estable o más equilibrado quizás que muchos de sus rivales. Ojo, porque no tenemos teleobjetivo y en los otros modelos en algunos sí. Ojo, porque el vídeo quizás es peor que en otros dispositivos. Ojo, porque tenemos cosas, pero tenemos buen vídeo en general si no necesitas gran estabilización, la cámara principal funciona bien, tenemos muchos modos retrato, tenemos muchas opciones de cámara, tenemos muchas cosas. Lo peor de este dispositivo, quizás, pues podemos decir que es, pues tampoco lo tengo muy claro, algo que sea peor, yo creo que ahí está una de sus claves, ¿no? El equilibrio. Sí que es cierto que el modo noche es mejorable, sí que es cierto que el tema de que sea UFS 2.2 pues es mejorable, y aunque el software viene bastante limpio, a mí Fantouch OS, aunque no me desagrada, visto las otras capas que hay en estos precios, Oppo, Realme, Samsung, creo que está por detrás de esas opciones, incluso Google, incluso Nothing, creo que está por detrás de lo que ofrecen esas opciones a nivel de uso, de sencillez, de... no sé, no lo tengo muy claro. Pruebo muchos Vivo y estoy muy acostumbrado a ella, que a veces pues puede ser que cuando pruebas menos un fabricante tengas ese problema, pero es que he probado V29, he probado V40 SE, he probado V29 Lite, he probado varios Is, he probado los X, he probado muchos, ¿no? Y me sigue faltando algo. Ha mejorado mucho, o sea, el cambio en 2 años desde el primer... 2 años y medio desde el primer Vivo que probé ha sido muy grande y es algo muy positivo, pero sigue estando un poquito por detrás. Pero tiene pinta de que pueden acabar llegando, adaptándose cada vez más al mercado occidental y entendiendo que son mercados y públicos diferentes. Así que esto es lo que tenía que decir del Vivo V40. Es un dispositivo que me ha gustado bastante positivo en general, sobre todo para usuario de gama media que busca buena autonomía y un sistema de cámaras bastante completo. Así que no tengo mucho más que decir. Os dejo los enlaces en la descripción que puedan resultar interesantes. Os dejo por aquí el vídeo del Vivo V40 SE por si le queréis echar un vistazo, y os dejo por aquí también, pues venga, el vídeo del Oppo Reno 12 Pro, que quizás en concepto de lo que se acaba de presentar ahora mismo es lo que más se parece. Así que no tengo mucho más que decir. Espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis en darle like, suscribiros y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.